¿Y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, una guerra invisible se libra por tu alma y que la mayoría de las personas no tienen la menor idea de que están siendo manipuladas por fuerzas que trascienden lo visible? Durante más de un siglo, los escritos de Elena G. de White han permanecido como un mapa oculto hacia verdades que las religiones tradicionales prefieren mantener en silencio. Pero aquí está el problema. Mientras millones buscan respuestas en lugares equivocados, los verdaderos escogidos ya conocen los secretos de la batalla final que se aproxima. Hoy vas a descubrir por qué tu preparación espiritual podría ser la diferencia entre la victoria eterna y el engaño definitivo. Este mensaje no es para todos, es específicamente para aquellas almas inquietas que sienten en lo profundo de su ser que algo monumentalmente importante está por suceder en nuestro mundo. Para quienes han experimentado esa sensación inexplicable de que los tiempos finales no son solo teoría, sino realidad inminente, y para aquellos valientes que están dispuestos a confrontar verdades que podrían cambiar completamente su comprensión de la existencia. Elena G. de White, a través de sus visiones proféticas y revelaciones divinas, nos legó un mecanismo de discernimiento espiritual que funciona como una brújula infalible en medio del caos de los últimos días. Sus escritos no son meras palabras en papel, sino llaves, maestras que abren puertas hacia dimensiones de comprensión que transforman radicalmente nuestra percepción de la realidad. En los próximos minutos vas a descubrir primero las señales ocultas que identifican a los verdaderos escogidos según las revelaciones de Elena White. Segundo, los 3 pilares fundamentales de preparación que determinarán tu supervivencia espiritual en la gran batalla final. Y tercero, el protocolo secreto de transformación interior que te posicionará del lado correcto cuando llegue el momento decisivo. Pero antes de continuar con estas revelaciones que podrían cambiar el curso de tu vida eterna, déjame pedirte algo. Dale like a este video si sientes que algo profundo está resonando en tu interior. Suscríbete al canal porque necesitas estar preparado para lo que viene. Y comenta abajo con la palabra preparado si estás listo para conocer verdades que la mayoría nunca descubrirá. Existe un momento en la vida de cada ser humano donde el velo se rompe y la realidad desnuda se presenta sin filtros, sin mentiras piadosas, sin esas capas de autoengaño que hemos construido para sobrevivir. Elena G. de White experimentó esa ruptura cuando apenas tenía 17 años, en esa primera visión que la transportó más allá de los límites de lo conocido. Pero lo que ella vio no fue un futuro lejano y abstracto, sino la anatomía precisa del conflicto que está desgarrando tu alma en este preciso instante. ¿Has sentido alguna vez esa sensación extraña de que estás viviendo 2 vidas simultáneas? Una visible, donde actúas según las expectativas del mundo, y otra invisible, donde tu espíritu grita verdades que tu mente se niega a aceptar. Elena White describía esta dualidad como la primera señal de que un alma ha sido tocada por la luz divina, pero también como la evidencia de que las fuerzas del mal han comenzado su asedio personal. No es paranoia, es discernimiento espiritual despertando. El gran conflicto que ella reveló no comenzó en algún momento histórico distante, sino que se inició el día que naciste. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que permites, cada emoción que abrazas, son movimientos en un tablero de ajedrez cósmico donde las reglas han sido deliberadamente ocultadas de la humanidad. Los escogidos no son aquellos que han sido elegidos arbitrariamente, sino quienes han desarrollado la capacidad de ver las jugadas antes de que se ejecuten.
Pero aquí está la paradoja que Elena White entendió con una claridad que cortaba como cristal. Mientras más despiertas espiritualmente, más intensos se vuelven los ataques. No es casualidad que las personas más sensibles, más empáticas, más conscientes, sean también las que experimentan los niveles más profundos de sufrimiento interno. Es el precio de la luz en un mundo que ha elegido las sombras como refugio. La primera visión de Elena no fue una experiencia mística abstracta, sino una operación quirúrgica en su percepción de la realidad. Le mostró que cada alma humana está siendo disputada por fuerzas que operan desde dimensiones que nuestros sentidos físicos no pueden detectar. Y la batalla más feroz no se libra en campos de guerra externos, sino en los territorios silenciosos de tu mente, donde cada día decides si vas a alimentar la luz o la oscuridad que vive dentro de ti. Lo que hace que alguien sea parte de los escogidos no es una predestinación caprichosa del destino, sino una cualidad específica del alma, la capacidad de mantenerse despierto cuando todo a su alrededor está diseñado para adormecer la conciencia. Elena White llamaba a esto la vigilia del corazón. Esa habilidad de discernir entre la voz de Dios y las imitaciones seductoras que susurran constantemente en nuestros oídos internos. Rituales religiosos mecánicamente. Se refería a algo mucho más radical y perturbador, la disposición a morir psicológicamente a todo lo que creías saber sobre ti mismo. Porque los escogidos no son personas perfectas, sino almas que han aprendido a navegar conscientemente por sus propias sombras sin perderse en ellas. ¿Qué es lo que más te aterroriza de ti mismo? Esa parte que escondes incluso de tu propia reflexión, ese rincón oscuro donde guardas los pensamientos que nunca confesarías, los deseos que niegas, las heridas que finges haber sanado. Elena vio en sus visiones que la batalla final no será ganada por quienes lograron ocultar su oscuridad, sino por quienes aprendieron a transformarla conscientemente en luz. El proceso de transformación que ella describía funcionaba como una alquimia espiritual, donde el plomo de nuestras debilidades se convierte en oro de fortaleza interior. Pero esto requiere algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a hacer: enfrentar con honestidad brutal cada aspecto de su personalidad que preferiría negar. Los escogidos no son los más santos, sino los más honestos consigo mismos. Existe un momento específico en la vida de cada persona donde el universo presenta una invitación silenciosa. Puedes continuar viviendo en la superficie de tu existencia o puedes descender a las profundidades donde habitan tus demonios personales y transformarlos en aliados espirituales. Elena White entendía que esta invitación no llega con tambores y trompetas, sino como un susurro casi imperceptible en medio del ruido de la vida cotidiana. La preparación real para los tiempos finales comienza con el reconocimiento de que cada emoción que experimentas, cada reacción que tienes, cada patrón que repites inconscientemente, son oportunidades de despertar o de permanecer dormido. Los escogidos han desarrollado la capacidad de usar cada experiencia, especialmente las más dolorosas, como combustible para su evolución espiritual. Lo que Elena vio en sus revelaciones más profundas era que los últimos días no serían tanto una prueba externa de fe, sino una revelación final de quién realmente eres cuando todas las máscaras han caído. La pregunta no es si podrás resistir la persecución, sino si podrás resistir el encuentro contigo mismo sin huir hacia las distracciones que has usado toda tu vida para evitar esa confrontación inevitable. Existe una confesión perturbadora que pocas personas han logrado comprender realmente.
Ella admitía que las visiones más claras le llegaban precisamente en los momentos de mayor desesperación personal, no cuando estaba espiritualmente elevada, sino cuando se encontraba en los abismos más profundos de su humanidad. Esta paradoja revela algo fundamental sobre cómo opera realmente la conexión divina. ¿Has notado que tus momentos de mayor claridad mental y espiritual no llegan durante en días perfectos, sino en esas noches oscuras del alma donde todo se desmorona a tu alrededor? Elena entendió que Dios no habla más fuerte cuando estamos bien, sino cuando estamos quebrados, porque es precisamente en la fractura donde la luz puede penetrar más profundamente en nuestra conciencia. Los escogidos no son aquellos que han logrado evitar el sufrimiento, sino quienes han aprendido a usar el dolor como un instrumento de refinamiento espiritual. Cada crisis, cada pérdida, cada momento donde sientes que no puedes más, son oportunidades disfrazadas para desarrollar músculos espirituales que no sabías que tenías. Elena llamaba a esto la pedagogía divina del sufrimiento, pero existe un tipo específico de sufrimiento que ella identificó como la marca distintiva de los escogidos. No es el dolor que viene de circunstancias externas, sino esa angustia íntima que surge cuando tu alma despierta y comienza a ver la realidad tal como es, sin los filtros reconfortantes que la mayoría de las personas mantiene activados constantemente. Es el sufrimiento de la lucidez en un mundo de ilusiones voluntarias. La preparación para la batalla final incluye desarrollar lo que Elena denominaba resistencia espiritual, la capacidad de mantener tu centro interior estable mientras todo a tu alrededor se desintegra. No se trata de fortaleza emocional superficial, sino de esa quietud profunda que solo puede cultivarse a través de años de práctica, consciente en transformar cada experiencia perturbadora en sabiduría aplicada. Lo que más temía Elena White no era la persecución física que podrían enfrentar los escogidos, sino algo mucho más sutil y peligroso: la posibilidad de que, después de haber recibido tanta luz, pudieran elegir conscientemente regresar a la oscuridad, porque resulta más cómoda que la responsabilidad que viene con el despertar espiritual. El mayor enemigo de los escogidos no está afuera, está en su propia capacidad de autosabotaje espiritual. Racionalmente, ¿por qué? ¿Has experimentado esos momentos donde una frase, una canción, un encuentro aparentemente casual llegan exactamente cuando necesitabas esa información específica? Elena entendía que estas no son coincidencias, sino evidencias de que existe una inteligencia superior orquestando eventos para guiar a quienes han desarrollado ojos para ver y oídos para escuchar más allá de lo obvio. El proceso de desarrollar esta sensibilidad requiere algo que va contra todos los instintos de supervivencia modernos. Aprender a confiar en tu intuición incluso cuando contradice lo que tu lógica, tu experiencia pasada y las opiniones de quienes te rodean te dicen que deberías hacer. Los escogidos han aprendido a distinguir entre la voz del miedo disfrazado de prudencia y la voz de la sabiduría divina susurrando direcciones que no siempre tienen sentido inmediato. Elena White experimentaba esto como una especie de doble visión. Podía ver los eventos tal como aparecían en la superficie, pero simultáneamente percibía las corrientes invisibles, las motivaciones ocultas, las consecuencias futuras que se estaban gestando en el presente. No era magia, sino el resultado de años de entrenamiento espiritual para ver más allá de las apariencias.
La comunicación divina que ella describía no llega como información externa que debes aceptar ciegamente, sino como un despertar de conocimiento que ya existía latente en lo más profundo de tu ser. Los escogidos no reciben revelaciones completamente nuevas, sino que recuperan memorias espirituales que habían sido sepultadas bajo capas de condicionamiento social, heridas emocionales y distracciones mentales. Pero aquí está la parte más desafiante de este proceso. Una vez que comienzas a percibir estas dimensiones más sutiles de la realidad, no puedes simplemente apagarlas cuando se vuelven incómodas. Elena vivía con la bendición y la carga de ver constantemente más de lo que las personas están preparadas para saber sobre sí mismas y sobre el mundo. Los escogidos deben aprender a cargar esta sensibilidad sin volverse amargos, aislados o superiores. Dios, sino el que te mantiene girando en círculos espirituales que te dan la sensación de progreso mientras permaneces esencialmente en el mismo lugar interno. ¿Cuántas veces has sentido que estás creciendo espiritualmente, acumulando conocimiento, participando en rituales, siguiendo maestros, solo para descubrir años después que en tu interior fundamental nada había cambiado realmente? Elena identificó esta trampa como uno de los obstáculos más peligrosos para los escogidos. La ilusión del progreso espiritual sin transformación real del carácter. Los escogidos desarrollan lo que ella llamaba discernimiento del corazón, la capacidad de distinguir entre experiencias espirituales genuinas y simulaciones emocionales que pueden sentirse muy convincentes, pero que no generan cambios duraderos en la forma como tratas a las personas, cómo respondes al estrés, cómo manejas tus impulsos más primitivos. La verdadera espiritualidad siempre se manifiesta en la calidad de tu humanidad. Elena vivía aterrorizada por la posibilidad de que incluso quienes recibían visiones divinas pudieran corromperse si permitían que el ego se apropiara de esas experiencias. Veía que el orgullo espiritual era 1000 veces más destructivo que los pecados ordinarios, porque quien se cree espiritualmente superior ya no puede recibir la gracia que viene únicamente a través de la humildad genuina. La preparación real para los tiempos finales incluye desarrollar inmunidad contra las formas más sofisticadas de autoengaño espiritual. Los escogidos no son aquellos que nunca fallan, sino quienes han aprendido a detectar rápidamente cuando están comenzando a creerse sus propias mentiras piadosas. Mantienen activo un sistema interno de alarma que les avisa cuando están derivando hacia la arrogancia, el fanatismo o la rigidez mental. Lo que Elena temía más que cualquier persecución externa era la posibilidad de que los escogidos perdieran esa frescura del alma que los mantiene abiertos a seguir aprendiendo, creciendo, siendo transformados por cada experiencia. El momento en que te convences de que ya tienes todas las respuestas, ya no eres parte de los escogidos, aunque mantengas todas las formas externas de la vida espiritual. Propia naturaleza, no habrá lugares donde esconderse, no habrá máscaras que usar, no habrá excusas que funcionen. Será el encuentro definitivo entre lo que eres realmente y lo que has pretendido ser. Esta revelación no llegará como un juicio externo impuesto desde arriba, sino como una iluminación interna donde cada persona verá con perfecta claridad todas las oportunidades de crecimiento que desperdició, todas las veces que eligió el camino fácil en lugar del correcto, todos los momentos donde pudo haber sido instrumento de luz, pero prefirió permanecer en la comodidad de su propia oscuridad. Los escogidos se están preparando para este encuentro no acumulando méritos espirituales como una especie de seguro de vida, sino
desarrollando la capacidad de permanecer en paz consigo mismos, incluso cuando ven con total honestidad cada aspecto de su sombra personal. Han aprendido que la santidad no es la ausencia de imperfecciones, sino la presencia de amor incondicional hacia todo lo que somos. Podrías mirarte en un espejo que reflejara no solo tu apariencia física, sino cada pensamiento secreto, cada motivación oculta, cada momento de cobardía moral que has experimentado, y aún así mantener la capacidad de amarte a ti mismo. Elena entendía que esta era la preparación fundamental: desarrollar una relación con tu propia humanidad basada en la compasión en lugar del juicio. El gran conflicto final no será entre los buenos y los malos, según las categorías religiosas tradicionales, sino entre quienes han aprendido a vivir desde el amor y quienes siguen operando desde el miedo. Los escogidos han dedicado sus vidas a transformar cada patrón interno basado en miedo en una expresión de confianza en la bondad fundamental del universo, incluso cuando las circunstancias externas parecen demostrar lo contrario. Elena White sabía que cuando llegara este momento de revelación total, la única protección real no sería el conocimiento teórico sobre Dios, sino la intimidad práctica con la presencia divina desarrollada a través de años de práctica diaria en reconocer lo sagrado en cada experiencia ordinaria. Los escogidos han convertido su vida entera en una oración continua, no mediante palabras repetitivas, sino a través de la conciencia constante de estar siendo sostenidos por un amor que trasciende toda comprensión. Refería principalmente a símbolos externos o rituales específicos, sino a dos formas completamente diferentes de procesar la realidad. La marca de la bestia es la mentalidad que ve el mundo como un lugar de escasez donde debes luchar contra otros para conseguir lo que necesitas, donde el poder se obtiene a través del control, donde el amor es condicional y debe ganarse mediante el rendimiento. El sello de Dios, por el contrario, es esa transformación de la conciencia que te permite percibir la abundancia infinita que subyace detrás de todas las apariencias de limitación. Los escogidos han aprendido a operar desde la certeza de que el universo es fundamentalmente benevolente, de que todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual está siendo constantemente provisto, de que cada persona que encuentras es una oportunidad para practicar el amor incondicional. Esta no es una diferencia filosófica abstracta, sino que se manifiesta en cada decisión práctica que tomas durante el día. ¿Respondes a los conflictos desde el miedo a perder algo o desde la confianza en que existe una solución que honra las necesidades de todas las partes involucradas? ¿Tratas a las personas como competidores en un juego de suma cero o como compañeros en un viaje de despertar mutuo? Elena experimentaba el sello de Dios como una especie de frecuencia interna que la mantenía sintonizada con las dimensiones más elevadas de cada situación. No importaba cuán caótica o amenazante pareciera la circunstancia externa, ella podía acceder a esa quietud interior donde las soluciones creativas, las palabras sanadoras, las acciones correctas surgían naturalmente sin esfuerzo mental. Los escogidos están desarrollando esta misma sintonía, pero no a través de técnicas espirituales complicadas, sino mediante la práctica diaria de elegir conscientemente el amor por encima del miedo en cada interacción humana. Cada vez que eliges responder con compasión en lugar de defenderte, cada vez que ofreces comprensión en lugar de juicio, cada vez que actúas desde la generosidad en lugar de la escasez, estás activando el sello divino en tu conciencia. Pero Elena también advertía que esta transformación no puede fingirse o forzarse. El sello de Dios no es algo que puedes aplicar externamente a tu personalidad
como una etiqueta espiritual, sino que emerge naturalmente cuando has hecho el trabajo interno de sanar las heridas que te mantenían operando, desde patrones de supervivencia basados en miedo. Es el resultado automático de la integridad entre lo que crees, lo que sientes y cómo actúas. Mismas, y por extensión, de mentir a otros, no por disciplina moral, sino porque han desarrollado una alergia interna a cualquier forma de falsedad. Esta transparencia no significa que van por la vida confesando cada pensamiento o emoción que experimentan, sino que existe una coherencia fundamental entre su mundo interno y su expresión externa. No necesitan recordar qué versión de sí mismos presentaron a cada persona porque solo tienen una versión auténtica. No gastan energía manteniendo máscaras porque han aprendido que su verdadero ser es infinitamente más interesante que cualquier personaje que podrían inventar. ¿Has notado cómo algunas personas, sin importar lo que digan o hagan, transmiten una sensación de seguridad y autenticidad que te hace sentir más real en su presencia? Elena identificaba esta cualidad como una de las marcas más claras de los escogidos. Su sola presencia invita a otros a bajar sus defensas y conectar con partes más genuinas de sí mismos. Los escogidos han aprendido que la vulnerabilidad consciente es una forma de poder espiritual. No temen mostrar sus imperfecciones porque han descubierto que la honestidad sobre sus limitaciones los hace más útiles como instrumentos de sanación para otros. Su fuerza no viene de aparentar que tienen todo resuelto, sino de su capacidad de transformar cada debilidad personal en sabiduría compartida. Elena vivía esta transparencia como una forma de desnudez espiritual que inicialmente la aterrorizaba, pero que gradualmente se convirtió en su mayor fuente de libertad. Cuando ya no tienes nada que ocultar, cuando ya no necesitas proteger ninguna imagen, cuando ya no dependes de la aprobación externa para sentirte válido, descubres una forma de poder que no puede ser amenazada por ninguna circunstancia externa. Esta transparencia espiritual funciona como una especie de detector de mentiras interno que opera automáticamente. Los escogidos pueden percibir instantáneamente cuando alguien está actuando desde la autenticidad o desde la manipulación, no porque juzguen, sino porque su sistema nervioso ha sido calibrado para resonar únicamente con la verdad. No pueden evitar detectar la falsedad, pero tampoco pueden evitar responder con compasión, porque entienden que todas las formas de falsedad surgen del miedo y el dolor finales. Y lo que más la impresionaba no eran los milagros o las manifestaciones sobrenaturales, sino la calidad ordinaria de su extraordinaria paz interior. Veía personas que mantenían su equilibrio emocional mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, no por insensibilidad, sino porque habían aprendido a encontrar su estabilidad en dimensiones de la realidad que no pueden ser alteradas por circunstancias temporales. Esta paz no era la ausencia de desafíos externos, sino la presencia de una confianza tan profunda en el orden divino subyacente que podían navegar por cualquier tormenta sin perder su centro interior. Elena describía esto como la calma en el ojo del huracán, donde los escogidos se convertían en puntos de tranquilidad que irradiaban serenidad a todos los que entraban en contacto con ellos. ¿Has experimentado alguna vez esos raros momentos donde, a pesar de estar en medio de una crisis externa, sientes una quietud interior tan profunda que en casi resulta surreal? Elena entendía que los escogidos estaban aprendiendo a hacer de ese estado su realidad permanente, no como un escape de la realidad, sino como una forma más profunda de compromiso con ella.
Los escogidos que ella veía en sus visiones no eran superhéroes espirituales, sino personas completamente humanas que habían aprendido a procesar cada experiencia desde la perspectiva de la eternidad. Cuando alguien los atacaba, veían el dolor detrás de la agresión. Cuando perdían algo importante, confiaban en que algo mejor estaba siendo preparado. Cuando enfrentaban incertidumbre, la experimentaban como aventura en lugar de como amenaza. Elena describía su estado mental durante los periodos más difíciles de su vida como una especie de suspensión consciente en la gracia. No entendía racionalmente por qué las cosas estaban sucediendo como sucedían, pero mantenía una confianza operacional en que existía una inteligencia superior orquestando eventos para su mayor bien y el bien de todos los involucrados. Esta confianza no era ciega, sino el resultado de décadas de evidencia acumulada de que el universo realmente conspiraba a favor de su crecimiento espiritual. Los escogidos han desarrollado lo que ella llamaba visión panorámica, la capacidad de ver cada evento individual como parte de un patrón más grande que tiene sentido solo cuando se observa desde suficiente altura espiritual. Esta perspectiva no los hace pasivos o fatalistas, sino increíblemente efectivos, porque sus acciones surgen de la claridad en lugar de la reactividad, de la sabiduría en lugar del miedo, del amor en lugar de la necesidad desesperada de controlar resultados. Ser ingenuo, que puedes ser fuerte sin ser duro, que puedes tener convicciones profundas sin ser rígido, que puedes amar incondicionalmente sin ser codependiente. Los escogidos de los que ella hablaba no son una élite espiritual predestinada, sino almas que han tomado la decisión consciente de usar cada experiencia de sus vidas como una oportunidad para crecer en amor, sabiduría y servicio. Han entendido que la vida no es algo que les pasa, sino algo que co-crean momento a momento a través de la calidad de su conciencia y sus elecciones. ¿Estás dispuesto a convertirte en una de esas personas que otros recuerdan no por lo que lograron externamente, sino por cómo te hacían sentir cuando estabas en su presencia? Elena entendía que los escogidos serán recordados como aquellos que trajeron un poco de cielo donde quiera que fueron, no a través de sermones o doctrinas, sino mediante la calidad radiante de su ser. La gran batalla final de la que Elena hablaba no terminará con la victoria de un grupo sobre otro, sino con la revelación de que siempre hubo suficiente amor, suficiente abundancia, suficiente gracia para todos. Los escogidos son simplemente aquellos que llegaron a esta comprensión antes que el resto y dedicaron sus vidas a demostrar esta verdad a través de cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Elena White cerró su último escrito con una confesión que revela el corazón de todo su ministerio. Lo único que realmente importa es si logramos amar como fuimos amados. Todo lo demás son detalles. Los escogidos han entendido que la preparación para la eternidad no consiste en acumular conocimientos o perfeccionar comportamientos, sino en desarrollar la capacidad de amar sin límites, sin condiciones, sin reservas. El momento final de revelación que Elena vio no será un juicio donde algunos sean salvados y otros condenados, sino un despertar masivo donde cada alma humana recordará quién realmente es, de dónde vino y hacia dónde se dirige. Los escogidos simplemente serán aquellos que nunca olvidaron completamente estas verdades y dedicaron sus vidas a ayudar a otros a recordar también. La pregunta final no es si serás escogido, sino si elegirás vivir desde el amor que ya eres, ahora mismo, en este momento que es el único que realmente existe. Al final de esta jornada por los territorios más profundos del alma humana, emerge una verdad que Elena White susurraba en sus escritos más íntimos.
Los escogidos no son aquellos que han sido elegidos por una divinidad caprichosa, sino quienes han elegido despertar en un mundo que duerme, amar en un mundo que teme, brillar en un mundo que prefiere las sombras. Tu despertar no es un accidente cósmico, es una decisión que tomas cada mañana cuando abres los ojos y eliges ver más allá de las apariencias, sentir más allá de las heridas, actuar más allá de los miedos que te han acompañado durante años como sombras familiares. En este momento, mientras estas palabras resuenan en el silencio de tu contemplación, algo ancestral está siendo activado en lo más profundo de tu ser. Es ese reconocimiento silencioso de que siempre supiste que eras diferente, que siempre sentiste que habías venido a este mundo con una misión que trasciende las metas ordinarias de supervivencia, éxito y reconocimiento. Elena White entendía que este reconocimiento no llega como una revelación externa dramática, sino como un susurro interno que dice: es hora de recordar quién realmente eres y por qué estás aquí. La gran batalla final de la que Elena hablaba ya comenzó en el territorio más íntimo de tu conciencia, en ese espacio sagrado donde cada día decides si vas a alimentar la luz o la oscuridad que vive dentro de ti. No habrá espectadores en esta guerra, solo participantes conscientes e inconscientes. Los escogidos son simplemente aquellos que han elegido participar conscientemente, que han decidido convertir cada experiencia, cada encuentro, cada desafío en una oportunidad para irradiar más amor, más comprensión, más luz en un mundo que desesperadamente necesita recordar su propia naturaleza divina. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo en lo profundo de tu alma que había estado dormido, esperando ser despertado, entonces ya sabes cuál es tu siguiente paso. No es una decisión que puedas posponer indefinidamente, porque el mundo no puede esperar más por tu contribución única, por esa frecuencia específica de amor que solo tú puedes irradiar, por esa forma particular de servicio que está codificada en la estructura misma de tu alma y que el universo ha estado preparando meticulosamente a través de cada experiencia de tu vida. Elena White dejó grabada en la eternidad una verdad que vibra más allá de las palabras. El cielo no es un lugar al que vamos después de morir, sino una dimensión de conciencia que podemos activar ahora mismo, aquí, en medio de todas nuestras imperfecciones humanas. Los escogidos han aprendido a llevar el cielo dentro de sí mismos y a sembrarlo donde quiera que van, no a través de sermones o doctrinas, sino mediante la calidad radiante de su presencia, la profundidad de su compasión, la constancia de su amor incondicional. Cuando finalmente entiendes que el despertar espiritual no es un destino al que llegas, sino una forma de caminar que eliges momento a momento, descubres que siempre fuiste libre de ser quien realmente viniste a ser. Si estas palabras han encendido algo en tu interior, si sientes que formas parte de esta comunidad de almas despiertas que están co-creando un mundo más consciente, entonces únete a nosotros. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar estas verdades. Suscríbete al canal porque necesitamos mantenernos conectados en estos tiempos de transformación. Comparte este mensaje con alguien que sabes que está listo para despertar. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas revelaciones tocó más profundamente tu alma. Recuerda, no estás solo en este viaje y tu despertar es el regalo más grande que puedes ofrecer al mundo.